A todos ustedes, bienvenidos nuevamente a este espacio. Qué rico estar con ustedes aquí conversando, compartiendo y aprendiendo sobre temas que seguramente a todos nos suman en la vida. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos un tema maravilloso porque creo que de repente nadie se salva de sufrir en algunos momentos de su relación de pareja algunas situaciones de diferencia, conflictos, temas que salen a relucir en esas mismas relaciones. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que nos cae como anillo al dedo para precisamente afrontar de una forma diferente, de una manera constructiva aquellas diferencias o aquellos conflictos que aparecen en la relación de pareja. Pero antes de entrar en materia, agradecerles a quienes nos acompañan siempre. Gracias por estar en esos espacios. Esos espacios se hacen pensado con muchísimo amor y se entrega esa información de valor queriendo aportar un granito en la construcción de una vida mejor. A quienes nos ven por primera vez, súper bienvenidos. Los invitamos para que se suscriban aquí en el canal, que nos acompañen suscribiéndose para que no se pierdan ningún episodio que semana tras semana va saliendo sobre distintos temas que hacen parte de nuestra vida. Ahora sí, entremos en materia. Hoy tenemos una invitada sumamente linda, especial. Ella es Paola García, psicóloga, máster en terapia familiar sistémica, y es con ella con quien vamos a estar precisamente abordando y tejiendo este gran tema que, como les digo, tiene que ver con así se resuelven los conflictos en pareja. Querida Pao, bienvenida a este espacio. Hola Mai, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Qué rico poder hablar de estos temas que tanto nos apasiona y bueno, poder compartirlo a tu comunidad, que es lo más importante. Tan bella, Pau. Pues gracias a ti de verdad por estar y por compartirnos tu conocimiento y bueno, yo sé que vamos a tejer una conversación maravillosa. Pau, empecemos por el principio. Como bien mencionábamos, está clarísimo que los seres humanos, de las cosas que no nos salvamos es de tener situaciones de diferencia, de conflictos. Creo que las tenemos con papás, con hermanos, a veces con amigos o compañeros de trabajo y claramente la pareja no se salva de esas situaciones. ¿A qué se debe, Pau, que muchas veces empecemos una relación de pareja con ese amor tan grande, ¿no? Con Ujú. esa comprensión tan amplia, porque cuando estamos iniciando como que yo puedo escuchar perfectamente, soy tremendamente empático, pero como que al cabo del tiempo se van tejiendo situaciones que a veces nos quedan, como quien decimos aquí en colombiano, un poquito grandes para manejar y para transitar. ¿A qué se deben tantos conflictos en la pareja? Bueno, inicialmente todo es primero multifactorial. Siempre hay muchos factores que están siempre influyendo mucho en la manera como nos relacionamos con el otro. ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué los detonantes? ¿No? Porque también hay peleas de peleas. Hay peleas que realmente la afectación es altísima, se siente demasiado dolor, como hay otras que tal vez son más suaves, digamos que más fáciles de manejar. Y todo esto tiene una razón de ser. Pero siempre me gusta como partir del inicio. Ok. Yo creo que algo que es muy clave en las relaciones de pareja es uno primero tener un conocimiento sobre nuestro pasado, sobre nuestras experiencias y sobre todo nuestras heridas. Porque muchas veces la manera como nos relacionamos con el otro tiene que ver con nuestras experiencias previas y tal vez esas experiencias que nos marcaron tanto que se vuelven como tal vez esas secuelas, ¿no? Que cuando estás en una relación y peleas con alguien, explota, ¿no? Aparecen esos detonantes o triggers. Ujú. Entonces, habría que partir siempre de la importancia de tener un autoconocimiento y una conciencia muy clara de cuando estás peleando con alguien, hasta qué punto tiene que ver con temas puntualmente de la relación o también temas que traemos de nuestro pasado. Ok, tú acabas de mencionar algo que me parece tremendamente importante, sobre todo profundizar, porque tú dices, todos traemos de repente como, yo lo asocio así, ¿no? Como una maletica, todos tenemos aquí un equipaje y en ese equipaje como que se van guardando una cantidad de experiencias, algunas muy bonitas, otras que de repente nos marcan. Y tú hablas de las heridas, de esas heridas emocionales que de repente a nivel de pasado, ¿cuáles son esas heridas que nos podemos encontrar, Pau, que terminan de alguna manera lastimando a veces las relaciones de pareja? Bueno, antes de dar la explicación de las heridas, quiero de una vez conectarlo, digamos, con una teoría que es muy importante y es la que en realidad em, da mucha luz al momento en donde uno pelea con las parejas. A veces se vuelve muy complicado de entenderlo.
Entonces, hay una teoría que yo trabajo con mis pacientes diariamente en terapia de pareja, que también me ha servido para entender también mi propia historia de vida, y es la teoría del apego. Hay que partir de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que muy a grosso modo, cuando somos bebés, generamos un vínculo muy especial con esa figura que nos cuida. Puede ser nuestro papá, puede ser nuestra mamá, o otra persona que tal vez estuvo muy presente en nuestra crianza. Ese vínculo, eh, uno como bebé, uno necesita para nuestra supervivencia, para el crecimiento, sentirnos como protegidos, amados, cuidados, como que tener ese afecto. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en nuestra experiencia en la infancia o creciendo, ese vínculo donde nos sentimos cuidados, amados o con afecto no se da. Mm. O hay veces tenemos un vínculo en donde sentimos mucho amor de mamá, pero no tuvimos como un cuidado de esa protección, o viceversa. Tuvimos como más bien una experiencia de mucha norma, de mucha protección, pero nos faltó un poquito más afecto. ¿Qué pasa con esto? Esto va generando una base frente a la manera como nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Nos da una base fundamental en cómo literalmente nos vamos como digamos que relacionando con las demás personas en el mundo. Porque, por ejemplo, si tal vez yo tuve un padre que me abandonó, Ujú. ¿no? Y puede ser el abandono no necesariamente físico, es tuve un padre que no estaba presente para mí, me pudo haber sentido abandonada, que ahí estaría una de las heridas, ¿no? Tal vez Sí. una herida de abandono. Entonces, tal vez dentro de mí, de manera totalmente inconsciente, porque normalmente uno no es consciente de todo esto, es como pues tengo miedo a que en verdad alguien que quiera mucho, que ame mucho, me vaya a abandonar. Entonces, ¿qué pasa? El mundo se vuelve un poco inseguro y uno genera no, un apego seguro, más bien inseguro porque tú sientes que cualquier persona puede decepcionarte de esa manera, Ujú. ¿no? Entonces, en nuestras relaciones de pareja trasladamos esto. Entonces, muchas veces hay muchas peleas que detrás de tal vez de la culpabilidad, tal vez de cuando se escalan esas peleas tan fuertes detrás es tengo miedo a que te vayas, no tengo miedo a que me abandones, así como me pasó cuando estuve pequeña y mi papá me abandonó. Esto es solo un ejemplo de cómo una herida puede conllevar, ¿no? Hasta este lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno pelea, uno no está viendo la carga emocional que trae la persona. Tú lo que estás viendo es su mecanismo de defensa. Y estar distante o estar como culpabilizando o amenazando, pero uno no está viendo qué es lo que está detrás, qué es lo que está detonando. Entonces, digamos que un poco es desde que estamos pequeños generamos un tipo de apego y eso nos da una base en cómo nos relacionamos con las personas, en especial con nuestra pareja, ¿no? Y este tipo de apego se da a partir de esas heridas que pueden ser sentirnos abandonados, rechazados, traicionados, humillados por nuestras figuras de cuidado o nuestros padres, y eso se va reforzando con la experiencia, no sé, en la adolescencia, cuando uno va Ujú. creciendo, tal vez en el colegio, con amistades, eso se va reforzando hasta el punto de tú tener una manera de cuidarte frente al otro, tener mecanismos de defensa, digamos que eso se va complejizando con el tiempo. Ok. O sea, si te entiendo bien, para ponerlo así como en mayor contexto, ¿no? Ujú, De repente las heridas salen a la luz ujú, dependiendo, si te entiendo, del apego que hayamos tenido, como en esos primeros momentos de nuestra vida, ¿sí? Dependiendo de la relación que hayamos tenido con nuestros cuidadores, vamos a tener o lo que conocemos como el apego seguro, o en su caso contrario sería un apego inseguro. inseguro. Y eso se termina trasladando a las relaciones de pareja, a las Al sí. relaciones en su totalidad. Exactamente, incluso en las relaciones de amistades, hasta a veces hasta laborales, pero sobre todo donde Wow. más se evidencia es en la de pareja. ¿Por qué? Porque uno de pequeño, ¿qué necesita? ¿Y cómo es el Cuidado. vínculo? Un sistema que te brinde cuidado, un sistema Ujú. que te brinde amor, un sistema donde tú te sientas que ahí está, va a estar papá y va a estar mamá a pesar de lo difícil que pueda ser el mundo. Cuando uno está en una relación de pareja, pues uno también busca pues sentirse cuidado, pues sentirse protegido, sentir que ahí va a estar tu pareja a pesar de todo. O sea, como que ese vínculo es muy parecido en base cuando estamos como en pareja. Entonces, Ajá. es fácil trasladar esas heridas.
Ok, entonces, el apego inseguro, digámoslo así, está correlacionado con las heridas emocionales. al ¿Y cien por cómo? ciento. Al 100%. Es cuando yo traigo, construyo o he construido en mis primeros momentos de vida un apego inseguro, es lo que se me va a reflejar como unas heridas emocionales. ¿Sí? Es más bien la experiencia, Ok, hay una experiencia que nos puede generar una herida. Y a partir de esa experiencia. herida uno genera un tipo de apego, es decir, una Ok, manera de cómo tú te relacionas con las personas y contigo mismo. ok. Tenemos la herida del abandono. Esa herida se propicia de qué manera, Pau, porque yo creo que eso es elemental que lo profundicemos un poquito para precisamente dar como esa ubicación de uno decir, claro, con razón, cada vez que peleo con mi pareja, lo que estoy buscando, no sé, vamos a suponer, es que quiero sentirlo ahí como todo el tiempo diciéndome lo siento, lo lamento, que me busque, sí, que es una manera o que de repente si algo va a pasar, que lo solucionemos inmediato, no sea que se vaya a ir y en medio de esa salida lo piense mejor y qué tal que me quiera dejar, o sea, es tan Ok, bonito poderlo aterrizar en esas claro, heridas que hay y cómo uno logra darse cuenta cuál herida tiene, ¿no? Como para también sintonizarlo en el tema de la pareja. claro. Entonces, lo primero es entender que las heridas, sea cual Ujú. sea, de traición, humillación, de rechazo o abandono, ahorita vamos a entrar un poquito a cómo identificarlas, pero digamos que en general la mayoría de seres humanos desarrollamos heridas y ni siquiera se Ok, trata de, o sea, no puede tener una infancia muy buena, pero perfección nunca hay. Entonces, siempre hay alguna secuela, alguna herida, alguna memoria de, me acuerdo que esto fue difícil, ¿no? ujú, Em, Donde ahí desarrollamos el tipo de apego y mecanismos de defensa, que es lo que tú me estás preguntando, y es cuando estoy peleando con mi pareja que se vuelve tan difícil de manejar el así conflicto, es. uno está enfrentándose al mecanismo de defensa del otro, de los dos como tal. Ok, Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de tipo de apego, tú puedes desarrollar un mecanismo de defensa. Por ejemplo, normalmente cuando uno tiene un apego inseguro, es cuando suele uno explotar y tener estas dinámicas que no suelen ser como tan sanas. Entonces, hay, por ejemplo, dos tipos de apego de los más clásicos. ujú, Inseguro, ansioso, ok, y hay otro que es inseguro evitativo. Esos son los más clásicos que podemos ver en las relaciones de pareja. Entonces, el apego que es ansioso son personas que cuando aparece un conflicto en la relación, realmente la ansiedad aumenta un montón. Entonces son el tipo de personas que enseguida necesitan resolver el conflicto, porque les da demasiada ansiedad y también mucho miedo como a perder a su pareja. Entonces la manera como actúan es toca solucionarlo inmediatamente, entonces se vuelve como una persecución, ¿no? ok. En donde tal vez muchas veces la mentalidad es, tiene que resolverse ya y a mi manera y de esa manera, y están como encima, como dominando, ¿no? Ese es uno. Hay otro que es el apego inseguro evitativo. Estas son personas que tal vez en una discusión, ¿qué es lo que hacen? Se distancian, evaden hablar del tema. Es más, les incomoda comunicar las emociones. Este tema de que alguno esté llorando, deshogándose, es como, no, esto es demasiado para mí, entonces se distancia. Entonces, ¿por qué se vuelve tan difícil? Porque en una relación de pareja podemos encontrar que uno tiene un mecanismo evitativo, el otro ansioso. Entonces, esto entra a jugar, y ambos tienen miedo a perder el otro, ambos quieren estar ahí, pero no saben cómo comunicar su necesidad, no saben cómo manejar esa emocionalidad. Entonces, ¿cómo lo hacen? Uno evitando hablar, me voy, no quiero ni hablar contigo, y la otra persona está buscando. Entonces ahí se da que un ciclo negativo en la relación, sobre todo Ok. en las discusiones. Pau, ¿es normal encontrar como que uno de los miembros tenga o el ansioso y el otro tenga el evitativo? ¿Es como la dinámica habitual? ¿O se ha Sí, presentado de repente que los dos tengan, por ejemplo, el ansioso o los dos sean evitativos? ¿También eso se puede presentar? al 100% pueden ser dos ansiosos, pueden ser dos evitativos, incluso en una Ok, misma relación tú puedes ir cambiando de roles. Tú puedes iniciando siendo una persona como muy evitativa y con el ok, tiempo pasas a tener una estrategia un poco más de persecución, más ansiosa, más eso puede ir rotando vale. a través del tiempo, ¿no? Y cuando Pero eso rota, Pau, ¿es por qué? ¿Cuál es el motivo del por qué rota si tú se supone que uno viene con una base? ¿Eso se debe a la misma experiencia en la relación? porque esto me lleva a otra parte.
Esto se Ok. complejiza más, el tema del apego se complejiza más, por eso a veces es tan difícil, no es estático. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tú desarrollas un apego inseguro porque tuviste una infancia de determinada Ujú, manera, no significa que tú siempre vas a tener un apego inseguro, estás destinada a serla insegura o inseguro, ujú, para nada. Esto puede cambiar y uno lo puede trabajar, uno puede volverse como tener como una base más segura frente a confiar en las personas a pesar de ujú. tu infancia. Y como a veces, ¿cómo pasa? Tienes una infancia como con unos padres muy inseguros y consigues una pareja que en realidad viene más bien con una base muy segura. Entonces esa pareja te ayuda a volver a confiar, porque te da como un amor y te da como una base para aferrarte, que es como, wow, esto es un poco diferente a lo que yo vengo acostumbrado. Entonces eso que genera que uno vuelva, que uno cambie, uno diga, ok, sí me puedo aferrar a esta persona y sí puedo confiar a pesar de mi pasado, ¿no? Y Ujú. viceversa, puedes tener un apego súper seguro en tu infancia, tú dices, no, en realidad no hubo perfección como siempre, como en cualquier crianza, pero desarrolla un Bien, apego. sí. Y luego entra una relación, entonces aparecen traumas, dolores, ¿no? Entonces tal vez me fueron infiel, entonces ya aparece una desconfianza, una inseguridad, entonces ya tu apego pasa a ser inseguro. Y cuando entras a otra relación, tú traes esas heridas, pero no de tu infancia, de tu anterior relación. Guau. Ahora bien, ¿qué pasa? Y porque entonces en una misma discusión y por temporadas uno puede cambiar de mecanismo de defensa. ¿Por qué? Por adaptación. Tal vez el ser humano es como, bueno, cada vez que peleo yo suelo ser la persona que lo busco, que lo busco y que lo busco. Estoy cansada o cansado de buscarlo. En verdad, yo espero, ya yo quiero esperar, o sea, ya yo me cansé de esto, entonces más bien yo espero que mi pareja me busque a mí. Entonces me vuelvo evitativa. Entonces, prefiero no hablar de las cosas, yo espero que el otro haga algo al respecto. O sea, como que también uno cambia como por intentar brindarle un mensaje al otro, intentar adaptarte o intentar hacer algo como diferente, pero al final estamos haciendo más de lo mismo, que es estar en un estado de defensa, Ujú. en donde nadie está realmente como haciendo conciencia de realmente qué es lo que está pasando en esta pelea y cómo lo podemos solucionar. Totalmente, totalmente. Pau, es asombroso, de verdad. Yo te escucho y uno dice, es asombroso que uno muchas veces no conoce y no se da cuenta de la profundidad que existen en las relaciones actuales, ¿no? Y como muchas veces uno dice, no, mi relación de pareja anterior, ¿en qué va a influir en esto? O sea, yo ya lo tengo sanado, yo ya corté con esa persona y creo que cuando corto con alguien físicamente hablando, creo que ya he cortado también temas emocionales y resulta ser que cuando uno no hace su proceso de primero darse cuenta de qué es, para asimismo hacerse cargo y sanarlo, sencillamente eso te termina convirtiendo como en un lastre, en cosas que se van a repetir y repetir y repetir y repetir, y por tanto pretender construir una relación sana y bonita, pues va a costar mucho trabajo, a menos de que primero, como todo en la vida, uno se dé cuenta como de desde cuál es mi base, en cuál base estoy yo parado, cuál es la base que me está de alguna manera como regulando en este proceso. Bien, Al 100%. maravilloso ese tema de tener claro la parte evitativa y ansioso. Yo creo que esto es una información de entrada, como les digo, más allá de que ustedes se pongan, y eso se lo decimos a las personas que nos están escuchando, más allá de que nos pongamos a observar y ahora analizar el comportamiento de mi pareja, Sí, con que partamos con el propio es ya un gran avance, ¿no? Porque muchas veces uno toma esta información, Pablo, y uno empieza a psicoanalizar a la pareja, ¿no? Y este será ansioso o evitativo. Y este, no, yo lo creo que es, no, al contrario, planteémonos nosotros desde dónde me estoy relacionando con mi pareja, desde qué lugar, si soy la que quiere resolver inmediatamente la situación a como yo digo, de la forma en como yo digo y demás, para no sentir de pronto que pierdo el control o que de repente se me va a desboronar eso que yo he construido, o soy el que ante una situación sencillamente salgo en huida, ¿no? Y el que nunca quiero asumir, el que nunca quiero afrontar, y yo creo que los dos extremos, Pau, terminan siendo muy, muy dañinos en la relación, ¿verdad? al 100% y porque uno se está enfocando es en uno mismo, únicamente. Cuando tú huyes, no estás teniendo en cuenta a tu pareja. Y cuando estás obligando al otro a reaccionar y actuar como tú esperas, estás pensando plenamente en ti, no estás pensando en el otro. Totalmente, totalmente. Pau, me quiero devolver un poquitico a las heridas. Ujú, ujú. Nuevamente, en mirar estas heridas, como te decía, que podamos de alguna manera también como
pararnos mucho Ujú, en ujú. cuál puede llegar a ser la herida que me esté de alguna manera marcando y que yo me haga todavía más consciente. Hablabas del abandono, de la humillación, del rechazo, pero cuéntanos un poquito más. Digamos que hay unas 5 clásicas, pero más allá se trata de hacer un proceso como de recordar un poquito como cómo lo sintieron en su momento, porque a veces uno entra a una posición de muy adulto racional, que es normal, como sí, por ejemplo, mi mamá, esto lo escucho un montón en las consultas, porque recordemos, ir al pasado, entender las heridas, no es desde un lugar de juzgar a nuestros papás, no es desde juzgar como a estos cuidadores lo que les faltó, no, porque sabemos que hicieron lo que mejor pudieron con lo que sabían Total. y eso lo entendemos. Pero para poder entender por qué somos como somos, tenemos que ser muy sinceros, pero sin juzgar. Entonces, bueno, entonces el ejemplo, ¿no? Con mis consultantes que pasa mucho y es, sí, mi mamá fue una mujer supremamente trabajadora y ella nunca estaba en casa. A mí me tocó ser este adulto desde chiquito, cuidando a mis hermanos, alimentándolos, ¿no? Comencé a trabajar desde pequeña, mi mamá nunca estaba, pero a mí me pareció perfecto, yo lo sentí excelente porque yo entiendo que en verdad era la manera para sobrevivir, porque si mi mamá no salía y trabajaba en esta cantidad de horas, pues no nos traía comida a la casa, entonces yo entiendo, sí, como que hay mucha justificación y claro que es importante uno entenderlo desde un lugar de amor y decir, claro, es la mejor manera como tu mamá lo Claro. pudo hacer y fue increíble lo que hizo, de acuerdo, pero dejamos una parte al lado y es, ok, entendemos desde un lugar de adulto, pero esa niña o ese niño de 7 años solo en la casa, cuando mamá no estaba, cuando tú necesitabas un abrazo de tu mamá, cuando necesitabas desahogarte, cuando necesitabas permitirte ser un niño, ¿qué pasó ahí en tu corazón? ¿Cómo tú te sentías? Ahí normalmente es donde tú lo conectas. Y a veces dicen, uy, sí, la verdad sí me sentí muy solo, sola. Ajá, y cuando uno profundiza en la emoción es, ok, esa soledad, ¿cómo te hizo sentir? No, pues Ángela. triste, porque yo necesité a alguien a quien abrazar, a quien tener al lado y no lo tuve. Claro. Ah, o sea, tal vez te sentiste rechazado. Entonces uno se hace estas preguntas, ¿será que me sentí rechazado o abandonado? ¿Será que me sentí traicionado o humillado? Que son como las básicas. Ujú. No, sí, yo creo que me sentí abandonada por mi mamá porque estuve muy sola. Ok, entonces ahí tenemos un punto de partida, ahí tenemos un punto de dolor que inicia con el abandono. Y luego si uno quiere profundizar y preguntarnos como, bueno, y entonces, ¿cómo? Entonces las preguntas que uno puede hacerse es, ¿y qué a nivel como emocional, qué hizo ese niño para seguir adelante sintiéndose solo y abandonado? Ok. Entonces uno que se encuentra, no, pues yo me tragué todo y decidí no llorar más y seguir adelante y tragar y tragar. Ahí tenemos un mecanismo de defensa. Cuando yo siento un dolor, yo trago, 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 trago. O sea, Entonces tal acumulo, vez, acumulo la parte emocional. entonces, tal vez al momento de estar con tu pareja, no eres de expresar lo que sientes porque ni has tenido el conocimiento de cómo hacerlo y porque es que ha sido tu manera para sobrevivir y ha sido lo sostenible para ti, pero ya no es sostenible porque estás en una relación de pareja desde la adultez, desde un lugar distinto donde ya no eres un niño. Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, en este caso podría ser que la persona adoptó el mecanismo de defensa de evitador. Ok. Es cuando necesité expresar mis emociones, no había nadie, entonces yo callo, me silencio, no quiero hablar de lo que siento. Entonces todo eso se va como tejiendo, como tú comentabas, poquito a poquito y reforzando con las diferentes experiencias de la vida. Pero entonces toca es ir al pasado, Ok. es más, uno lo puede incluso hasta escribir un poquito, como cómo nos sentimos con papá, cómo nos sentimos con mamá. Entonces tal vez nos sentimos abandonados, rechazados, traicionados, qué eventos, ¿no? Nos marcaron y preguntarnos cómo hemos hecho para seguir adelante con esas heridas, que incluso pueden ser no de papá y mamá, puede ser todo comenzó en el colegio cuando sufrí bullying o todo comenzó cuando tuve mi primera relación de amor en donde me fueron infiel.
Y entonces me sentí traicionado y traicionada y cargo esta herida de traición. ¿Y qué has hecho tú para trabajar con esa herida? No, pues espero que la otra persona ojalá no haga nada, o sea, ojalá no me sea infiel, pero eso no es suficiente. Uno tiene que hacer un proceso consciente como de aprendizaje, de curar heridas, de un montón de cosas para que uno pueda vivir una relación con seguridad, con más tranquilidad y no trasladar cosas de la relación que no pertenecen ahí. Total. Te acabas de nombrar dos cosas que me parecen tremendamente importantes. La primera, que es el guardar silencio, y creo que es de las cosas más habituales de las cuales las parejas se quejan mucho. No quiero generalizar, pero sí que es verdad que la estadística muestra que por lo general los hombres son mucho más de guardar silencio, no solamente por si tuvieron o no papás presentes y demás, sino a veces por la misma carga, tal vez Sí. social, ¿no? Del hombre de guarda silencio, el hombre no llora, el hombre tienes que resolver y tienes que... Y muchas veces cuando se llega a la relación de pareja, donde entra la otra figura, que en este caso somos las mujeres en ese tipo de relación, y empieza la mujer, hablemos, conversemos, ¿no? Y se encuentra con esa abstinencia emocional, de repente como con esa caparazón que muchas veces se desarrolla producto de eso, ¿no? A veces entenderlo no es tan sencillo. Y creo que es lo que termina, Pau, y tú lo has visto en tu experiencia como terapeuta de parejas, que termina colapsando muchas veces, porque la queja habitual es, yo le digo que hablemos y no habla. Yo le digo que me cuente qué le pasa y no lo dice. Y así es que es bastante complicado, además porque creo que da lugar a las suposiciones, ¿no? Cuando la persona, alguna de las partes guarda tanto silencio, da lugar a las suposiciones, a las malas interpretaciones, al empezar a decir, ¿será que me está haciendo infiel? Que por eso ya no le importa la relación, o sea, a una cantidad de cosas, sin siquiera de repente a veces como tener esa empatía, decir, venga, es que esa persona no tiene la relación de comunicación que de repente la otra parte sí tiene. Eso por un lado. Y dos, que me parece tremendamente importante, Pau, y lo has dicho en distintos momentos de esta conversación y creo que nunca serán suficientes, y es entender que si bien las experiencias del pasado las vivimos con alguien y ese alguien de repente actuó de cierta o X manera, y si eso que hizo esa persona en ese momento a mí me terminó afectando, soy yo el encargado de resarcir mi afectación, porque finalmente soy yo la que la está cargando, ¿no? Porque es que a veces se queda uno con esa cantidad de equipaje emocional ahí, cargándolo, 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 diciendo y culpando al otro, diciendo es que el otro fue el que me hizo, y el otro ya está campante de la vida, feliz y dichoso, y es uno el que está con el tremendo maletón emocional, requete pesado, Sí, sin darme cuenta que es que me corresponde a al mí, darme ese espacio de sanación, ese espacio de conciencia, ese espacio de repente de resignificar situaciones o cosas, si es que quiero construir algo diferente en una relación de pareja, ¿no? Sí, son dos puntos y vamos a iniciar por el primero. Y algo que nos puede funcionar un poquito para por lo menos ir deteniendo las peleas que tanto nos hacen daño, que son un poco este juego, es que se vuelve una dinámica repetitiva y se vuelve un ciclo infinito. Porque cuando uno les pregunta a las parejas, bueno, y normalmente cómo son las peleas, normalmente hay una descripción muy clásica, así sea que tengan diferencias, es clásica, como tú lo dijiste. Pues lo de siempre, yo intento decirle que me exprese su malestar y nunca quiere hablar. Y a la final terminamos mal, peleando, nos disculpamos, pero luego, pero para que eso pasara, fueron 3 días de no hablarnos, 3 días de tratarnos súper mal, que eso tampoco es sostenible. Entonces, es comenzar a identificar cuál es el ciclo negativo que como pareja tiene. Okay. Entonces, ¿quién es el que suele buscar la reconciliación? ¿Quién es el que se le facilita más hablar? ¿Quién no? Ahí uno ya puede ir dibujando un poquito como ese ciclo. Pero aquí lo importante es aprender a detener ese ciclo negativo. Y algo que es fundamental para hacerlo, incluso para tener una buena comunicación en pareja, para fortalecer tantos temas, el primer paso es la regulación emocional. O sea, aquí ya empezamos a adentrarnos en la manera en cómo se solucionan esas Eso situaciones, es. ¿no? Al Regulación emocional. Esto hay que trabajarlo muchísimo. Y lastimosamente, bueno, tal vez estas nuevas generaciones ya se le ha dado mucho más,
como se le ha dado mucha más importancia a las emociones y a la regulación emocional de cuando los niños estaban como muy pequeños, pero pues desde las generaciones pues desde el pasado pues eso nunca Claro. se hablaba del tema, como así que regularse emocionalmente, ¿qué es eso? Es importante aprender a hacerlo porque si no tenemos eso va a ser muy complicado salir de ese ciclo negativo y dos, expresar tu necesidad. Porque normalmente las peleas no son por lo que creen que están peleando, sino que hay algo detrás. Ok, ¿cómo es eso? Hablando de peleas, no la pelea que en 2 segundos resuelve, no, estamos hablando de la pelea que no han Ok, podido, que siempre sigue el mismo tema, no, esas peleas duras que están ambos con demasiado dolor, que se repiten, normalmente tienen algo a profundidad. Y es que como ok, están con esos mecanismos de defensa y están, vale la redundancia, a la defensiva, ninguno está en una posición de hablar con vulnerabilidad y ninguno está realmente expresando su necesidad real. Y puede que una pelea que sea, es que tú llegas tarde, es que tú siempre estás metido en tus cosas, por ejemplo, que acá se está culpando mucho desde la acción del otro, tal vez detrás es, quiero sentirme priorizada en la relación, quiero sentirme reconocida o reconocido, sentir que yo soy muy importante para ti. Pero esa necesidad así no la expresamos con es que tú nunca haces esto. Entonces siempre hay que buscar detrás de esa queja cuál es la necesidad emocional, ¿no? Pero entonces para llegar a hacer todo esto, tenemos que tener la capacidad de hablar con tranquilidad y calma. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Primero regulándonos emocionalmente. Entonces, si estamos, entonces lo que yo les digo es, listo, si ustedes ya conocen el ciclo negativo clásico, en donde saben cómo el otro actúa, porque las parejas saben cómo el otro actúa, tanto que se preparan para la respuesta del otro porque ya saben ya normalmente se el otro cómo conocen, sí, actúa, claro. ya saben. Sí, Se sí, sí, preparan es para reaccionar, no total. para construir y responder. Eso es lo que pasa. Entonces, lo primero es, si ya saben que están entrando al ciclo negativo, ya saben que están con el enojo, alguien tiene que alzar la mano y decir, así no vamos a hablar. Vamos a tomarnos un espacio, un determinado tiempo, para calmarnos y luego sí vamos a hablar. Esto suena, no, basiquísimo, pero en el momento que uno tiene enojo a hacer eso, es bien duro. Total. Pero si lo practican un montón, se va volviendo un hábito. Y es tener un acuerdo en la relación y es, cuando estamos enojados, no vamos a hablar de lo que nos está doliendo, porque ¿qué es lo que pasa? Entramos al ciclo negativo y nos herimos. Entonces tenemos que parar. Y a veces es suficiente con que uno alce la mano, porque a veces hay uno que puede decir como sí, a la próxima lo hago, pero pasa la discusión y de nuevo se meten en el enojo. Pero si hay uno que se acuerda de, uy, sí, verdad, no podemos entrar al ciclo negativo porque nos vamos a herir, alza la mano y dice, espérate un momento, yo Así estoy es. enojada y tú también, pero no queremos herirnos, queremos hacer las cosas diferentes. Paremos un momento, Ujú, respiremos un poquito, démonos, no sé, 2 horas, cada ujú, uno que piense bien y luego hablamos. total. La primera etapa. Y la segunda, no es, pues yo me siento en mi cuarto, cierro los ojos y espero que naturalmente me calme y me llegue la sabiduría. No, o sea, uno tiene que tener una intención con ese espacio. No es esperar que te pase el enojo, es respirar un poquito y preguntarnos qué nos está doliendo, qué está siendo difícil, ¿no? ¿Cuál es nuestra necesidad y cómo se lo queremos expresar a nuestra pareja, el para qué de lo que le vamos a decir? Ese momento de espacio deberíamos hacernos ese tipo de preguntas para que cuando uno se conecta a hablar con la pareja, tengamos esa capacidad de expresar la necesidad puntual, es decir, no la queja, es la necesidad. Es muy diferente a, es que tú eres un incumplido. Es muy diferente a, ¿sabes qué? Últimamente cuando llegas tarde a esta cena o este tipo de, no sé, de eventos que te invito y llegas tarde, me hace sentir de esta manera y no quisiera sentirme así. Eso es distinto a que tú eres el incumplido de siempre. Eso te cambia toda la dinámica en la comunicación. Pero Total. todo eso es más fácil si primero nos regulamos. Si no nos regulamos, esa segunda parte va a ser muy difícil de que suceda. Totalmente. Pau, aquí hay varias cosas. Yo me estoy aquí apuntando un par de cosas que son elementales. Una que quiero resaltar de lo que tú acabas de mencionar de la regulación emocional y de repente de esos pequeños acuerdos, porque yo creo, Pau,
que sin lugar a duda o sencillamente, pues, para que una relación realmente funcione de una manera bonita y sana, se necesitan acuerdos. Y que trabajemos en conjunto en pro de la relación, o sea, que los dos sepamos que así como las empresas necesitan que los miembros estén unidos para sacar adelante ciertos objetivos, que entendamos que en la relación es igual, somos una empresa y los dos estamos sumando hacia la misma Ujú. visión o al mismo objetivo o con la misma meta y por tanto somos equipo, que era precisamente lo que tú dices con el tema de la regulación emocional. De repente, si los dos conversamos y decimos, ven acá, mira, cuando estemos atravesando una situación de conflicto y ya nos veamos en un nivel muy, muy alto de rabia, molestia y demás, Mm. vamos a tomarnos, como quien dice, un tiempo fuera para respirar. Pero de repente hay uno de las partes comúnmente que más le cuesta. Entonces se necesita de alguna manera que en este momento quien tiene un poquito más de calma sea el que toma la batuta, sea el que diga, oye, ven, mira, yo también estoy muy, muy enojado, yo estoy viendo que tú estás ya también a punto de colapsar, acordémonos de lo que conversamos antes. O sea, se necesita de esa parte, ¿sí? Porque a veces, no sé, de repente se asumen como posiciones más bien de quiero seguir el conflicto y quedo ahí, y lo que tú decidas, terminamos en un círculo negativo y vicioso que en lugar de ayudarnos a tener una relación bonita, pues nos la termina hundiendo, que eso es algo que pues lamentablemente, Pau, hay que decirlo, muchas parejas caen en ese tema. A veces Sí, por no conversar las cosas, por no saberle poner un tiempo a esas conversaciones y esas emociones, es que terminan dañando y quebrantando tanto la relación de pareja. Porque a ujú. veces las relaciones empiezan con cosas muy chiquiticas, que al cabo del tiempo se volvió una bola de nieve que nunca hablé, que nunca trabajé, que nunca afronté y demás, y ¡prum! Reventó ese tema. Eso me parece sumamente importante en las claves de estrategias para precisamente afrontar los conflictos en pareja. ¿Qué otro tip, Ujú, Pau, ujú. es elemental en estos conflictos? Hay cuatro aspectos que de verdad han sido como este resumen que yo he visto que le han funcionado a parejas, que me ha funcionado a mí, desde mi experiencia, literal. Y de los cuatro puntos, el primero es la curiosidad. Es Curiosidad. impresionante la importancia de incorporar el concepto de la curiosidad en la relación, que es algo que ya tú viniste mencionando, y es no suponer. Es siempre ser curioso frente al sentir y el actuar del otro, porque eso nos ayuda a no dar por hecho y ya estar pensando, no, lo que pasa es que como él se fue con los amigos y no se quedó conmigo, o porque ella se fue de viaje y decidió no estar conmigo este fin de semana, es porque no me quiere, es porque tiene otra persona, o sea, aparecen esta cantidad de hipótesis que es una locura. Así es. Yo lo que digo es, ok, si tienes la hipótesis, tenla, pero como hipótesis, no como algo que sea real. Entonces, si tú tienes una hipótesis de que no te ama, que no te quiere, tenla como hipótesis y cómo la vas a confirmar, hablando con tu pareja. Si hablando con tu pareja literalmente te confirma, sí, yo no te quiero, yo no te amo, tú no eres importante para mí, incluso estoy saliendo con otra persona, ok, confirmaste tu hipótesis. Pero si la persona no te ha confirmado verbalmente como esa sensación, ese sentir, eso no es una realidad, eso es una suposición. Okay. Entonces hay que tener curiosidad y o sea, en vez de, por ejemplo, pensar y sacar conclusiones apresuradas, uno debe preguntarse como, pero ¿por qué será que esta noche cuando mi pareja llegó me habló de esta manera? ¿Por qué, porque no me dio este abrazo? En vez de una vez pensar, no, es que ya Ujú, no me quiere, es que se aburrió. No, no, no. ujú. Pero ¿por qué será? ¿Qué habrá pasado? No necesariamente tiene que ver con uno. ¿Qué tal que, no sé, algo le pasó en el trabajo y por eso tiene esa Exacto. actitud, ¿no? Es la curiosidad. Y en la curiosidad se aterriza en preguntar, mira, te he sentido de esta manera, he observado esto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo tú te sientes? Y a veces la persona se abre, te cuenta y uno dice, wow, o sea, en verdad era algo totalmente diferente a lo que yo me esperé. Pero uno, Ujú. ¿qué suele hacer? Mira, no, llegó a la casa, no me saludó, no me abrazó, no, yo estoy cansada, es él como siempre, entonces uno, o ella como siempre,
Entonces uno va de uno a atacar, 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 pero Cierto. antes de atacar, sentémonos a preguntar el sentir que está pasando por la mente de la otra persona y luego así podemos ir tomando decisiones. Entonces esa curiosidad es supremamente clave. De alguna manera esa curiosidad se puede traducir también en palabras a nivel de emociones, a nivel como de empatía, de tener un poquito también como de empatía y es, no sé, de si lo estoy notando, que está diferente, que está con un semblante distinto al habitual o llegó, no sé, en una postura diferente, en lugar de entrar, como tú decías, en esa suposición, entran en qué habrá pasado en el trabajo, será que está pasando por un mal momento, o sea, creo que de alguna manera desde ahí también se refleja la empatía de intentar ponernos un poquito en el lugar del otro, no en sus mismos zapatos, porque desde mi manera muy personal a veces encajar en el zapato del otro no es tan fácil, pero sí intentar querer ver un poquito con los ojos del otro. Ujú. Total, total, al Ok, 100%. muy Lo bien, segundo, curiosidad, vamos con el otro. exacto. La segunda es la flexibilidad. Entonces, em, es decir, hay momentos en donde llegar a veces a un acuerdo, pues es muy difícil, o sea, como que llegar a un punto medio. Entonces, hay veces que vale la pena decir, ok, este fin de semana, eh, por ejemplo, alguien quiere irse de viaje y alguien quiere quedarse en la casa descansando. A veces las peleas son desde temas muy, muy básicos, pero se vuelve en serio una pelea durísima. Entonces si no hemos llegado a un punto en la mitad, hay días en donde a una parte le va a tocar flexibilizar y decir, ok, ¿sabes qué? Esta vez yo flexibilizo, vámonos de viaje, pero el siguiente fin de semana nos quedamos en la casa. Es como que generar acuerdos dentro de eso, porque a veces uno dice, bueno, pero generemos un plan donde ambos estemos representados y estemos de acuerdo. A veces van a pasar horas y es como nada, 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 nada. Es como, ¿sabes qué? Esta vez yo flexibilizo. Esta vez comemos la comida que tú quieras y el próximo fin de semana comemos tu comida favorita. Entonces hay que flexibilizar. Si siempre estamos pensando que la única manera como se hacen las cosas es como uno piensa, no es así. Siempre hay muchas maneras de resolver un conflicto. No siempre tiene que ser tal cual y exacto como uno quiere y desea. Estamos sometiendo a que el otro tiene que pensar y actuar como uno y eso no es justo con el otro. Entonces es importante aprender a flexibilizar. Van a haber momentos que sí, podemos llegar a un punto medio y van a haber momentos en que no. Entonces eso es súper importante que lo incorporemos cada vez más. Total, eso me parece tremendamente. Y me río, Pau, porque es algo que yo he vivido en mi propia Sí. experiencia de pareja. Uno se ve a veces tirando más para su lado o intentando de alguna manera, porque tú sabes que la manipulación a veces existe y no precisamente tiene que venir con imposición. A veces es como, ay, ven, cede a mis planes, ¿no? Y se ve eso, y se ve uno en muchos momentos tirando para su lado, para lo que uno quiere, y se le olvida de verdad que lo otro aquí también es tremendamente importante, ¿no? Súper Sí, ese tema de la flexibilidad. de acuerdo. Y bueno, el tercero es uno que ya comentaste un poquito y es un poco la mentalidad de equipo. Ese Ok, también es súper poderoso. La mentalidad de equipo permite externalizar el problema. ¿Qué es eso? Es en vez de quedarnos con el dolor y esto que el otro me hizo, esto que el otro me hizo, es ok. Cuando sacamos el problema de la relación, imaginemos que tenemos la dificultad al frente de los dos, ¿no? Al frente. Y es la relación es más que el problema, o sea, es mucho más que el problema. Ese problema no define a ninguno de los dos. Si alguien hizo algo que el otro le dolió, esa acción no define la totalidad de la persona, no define quién es, no necesariamente, y menos va a definir todo lo que compone la relación. Entonces hay que separarlo un poquito, distanciarnos un poquito, y más allá de quién actuó, quién fue el culpable o no, es como pareja, ¿qué vamos a hacer para resolver esa dificultad? así es. Ambos tienen Importante. que ser activos y responsables en el problema. Es decir, no se trata que la persona que hirió no va a ser responsable, claro que lo va a ser, pero ambos tienen que tener un papel activo, no la víctima del victimario, porque si no, Ajá, no lo vamos a poder resolver. cierto, cierto. Importantísimo ese tema también. Sí. Vamos con Y el bueno, cuarto y el último.
Exacto. Y el último vendría siendo separar lo individual, que es individual y que es de pareja, que es lo que venimos hablando hace, bueno, Ok. hace ratico, que es este concepto de que estoy trayendo aquí, que tiene que ver con mis heridas y no tiene que ver con mi pareja. Qué cosas sí tiene que ver plenamente con la relación que sí toca trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Haciendo una conciencia, haciendo un proceso de, antes de hablar, un proceso de regulación emocional, un proceso de un espacio para procesar lo que uno está sintiendo y uno preguntarse, ¿será que esto que estoy sintiendo tiene que ver con lo que me pasó en el pasado o tal vez estas sensaciones muy anteriormente yo la he sentido, ¿no? Ujú. O hasta qué punto no tiene que ver eh, como mi pasado, porque no tiene que ver con algo puntual que estoy viviendo con mi pareja, que sí debo trabajarlo. Hay que aprender a diferenciar esto. Incluso puede ser un poquito de los dos, como que me detonó por temas de mi pasado, pero igualmente son Ujú. cosas que sí que tengo que hablar con mi pareja, ¿no? Entonces es, de esta parte me encargo yo de trabajarlo de alguna manera y de esta parte lo hablo con mi pareja, que Así es. eso me lleva a otro tema que me faltó complementarlo con el tema del apego y es, ya sabemos que no siempre las heridas vienen por papá y mamá, pueden ser por experiencias del pasado, pero hay momentos o hay casos que no es que tuviste una experiencia del pasado, pero ya lo trabajaste, no sé, fuiste a terapia y te sientes en un buen lugar al respecto. A nivel de infancia tampoco es, a veces tiene que ver con las mismas heridas que se desarrollaron en la misma relación, que no tiene que ver con el pasado. Entonces, tal vez Sí. hay peleas donde se detonan mucho, no necesariamente por el pasado de uno, sino porque tal vez al inicio de la misma relación hubo situaciones demasiado fuertes que no se trabajaron, no hubo una restauración. Sin esa Ujú. restauración aparecen los típicos trapitos sucios del pasado, lo típico de no puedo creer que han pasado 2 años y cuando peleamos sale de nuevo el día que Todo. estábamos en el bar y vi a esta chica y me la quedé mirando, entonces a esta no le pareció, entonces como que eso sigue pasando, uno dice, bueno, pero han pasado años y siempre terminamos peleando por lo mismo, porque a veces no tiene que ver con el pasado Ujú. individual, sino con el pasado de la misma relación donde hay heridas y eso toca trabajarlo y también toca sanarlo. Total, eso está buenísimo, Pau. Eso está buenísimo porque de alguna manera hay cosas que se le va dando como ese orden, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay cosas de nuestro pasado que influyen Sí, determinantemente en las relaciones actuales, pero también es cierto que en la misma relación se pueden tejer situaciones o momentos que fracturan y que de alguna el manera, si vínculo. no les supera una muy buena resolución, van a salir a flote más adelante, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese trapito me lo voy guardando de alguna manera y oportunidad que otra vez veo que de repente, pum, me levanta la herida, inmediatamente te lo voy a dejar saber y te voy a recordar ese suceso, que si ahí lo único que se evidencia es que me sigue creando mella o dolor ese suceso, ¿no? Sí, sí, y es de las típicos motivos de consulta más fuertes, que son no sé cómo soltar esto que viví con él o con Ujú. ella, o no he podido perdonarlo, o yo creo que lo perdoné, pero me sigue molestando. No, hay mucha incongruencia en la misma narrativa, entonces ahí uno dice, hay una tarea pendiente por resolver. Y yo creo que ese es otro tema muy valioso que vamos a tener. Yo lo voy a decir aquí abiertamente. Tenemos que tener segunda parte de esta conversación con Pau, porque se quedan muchos temas ahí como pendientes que suman y que son tremendamente valiosos, como lo que tú acabas de mencionar. Esas pequeñas situaciones que se presentan, que uno cree que ya las sanó, pero uno se da cuenta al cabo de las acciones que siguen ahí doliendo. Entonces hay que entrar como a revisarla. Pau, conversar contigo es tremendamente sabroso. Yo miro aquí el tiempo y digo, wow, ¿en qué Sí, momento ya pasaron 49 minutos? Pero ha total. sido 49 minutos de una gran inversión de aprendizaje, de encontrarnos que existen distintas cosas que detonan realmente los conflictos en pareja y que a veces necesitamos prestarle atención a esos temas y no vivir tan en automático en las relaciones. Si es que pretendemos crear relaciones sanas, realmente fructíferas, realmente sólidas, porque eso, como lo hemos escuchado en distintas oportunidades, Pau, y como tú lo has mencionado en esta conversación, esas relaciones se construyen, no se dejan ni en el tiempo, ni en el azar, ni que la vida vaya mostrando no, sino a uno le corresponde irse asumiendo más bien como ese papel de responsable frente a lo que quiere construir. Así que, Pau, de verdad, gracias. Qué rico este espacio contigo. No, con todo el gusto, de verdad me encantó estar aquí.
Ojalá tengamos otro encuentro en algún otro momento, porque sí, hay demasiados temas por hablar, pero sí por lo menos quiero irme dejando un mensaje y es definitivamente las relaciones, una relación sana a largo plazo sí es posible construirla, claro que sí, pero no desde un ideal de amor perfecto, no desde lo que las películas o el entorno nos han mostrado. Para hacerlo hay que realmente hacer un trabajo consciente. Y si hay un deseo por ambas partes de hacer un trabajo consciente y estar construyendo en pareja, claro que sí es posible. Totalmente, coincido contigo. Creo que ese amor que todos queremos sí es posible, pero requiere, como también tú lo dices, ese trabajo y esa construcción. Pau, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos, ni siquiera espero, estoy completamente segura y convencida que esta información ha sido de gran valor para todos porque sin lugar a duda, una de las cosas que más queremos y añoramos todos los seres humanos, además de ser felices, es realmente construir y tejer una muy bonita relación de pareja. Pau, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, que estés muy bien.